programa es presentado por OnTech, tecnología inteligente. www.ontechllc.com o llámanos al 305-517-3685. Aló, buenas noches. Ay, Dios mío, nosotros con estos sentimientos a flor de piel, después de haber visto ese video, tenemos a una amiga tiempo sin ver. Que además a mí, desde siempre, desde que comenzó a atravesar por esa difícil situación, no hizo otra cosa que despertar una profunda admiración, un cariño y un respeto por este hermoso personaje que vamos a tener ahora. Se trata de Bonnie de Simonovic, está allí a través del Skype. Ahí está en pantalla. Bonnie, muchas gracias por estar con nosotros y además gracias por esa sonrisa que no te la quita nadie, a pesar de los 12 años que está cumpliendo preso tu esposo Iván, a quien nunca hemos olvidado, no importa los años que transcurran, esperemos que este sea el último. Esperemos que este sea el último allí en este encierro. Y que además que esa vida que el gobierno les ha robado la puedan vivir a plenitud cuando ya les toque no otro destino sino el que se merecen, y es la libertad plena, completa. Y hablo en plural porque tú has estado tan presa como Iván. Bienvenida, Bonnie. Bienvenida. Bueno, muchísimas gracias por tenernos presentes. Muchos saludos aquí desde Caracas, la convulsa Caracas, pero siempre los tenemos en el corazón. Y de verdad, Carlos, bueno, cuántas marchas nos hicimos juntos con Carla, tantos programas, y eso es algo que no se olvida. Ustedes siempre nos acompañaron en esta lucha y, bueno, el cariño es increíble. Así es. Y cuando se escriba, Bonnie, cuando se escriba esta historia, tú, Iván y tu familia definitivamente tienen que tener un capítulo especial porque les ha tocado vivir un momento muy difícil de la historia de Venezuela, pero de verdad, como decía Carla, va a llegar el momento, y ojalá sea pronto, en que la libertad va a ser plena y donde el ejemplo que ustedes han dado de unidad como pareja, como familia y de unidad como ciudadanos de este país hermoso que Dios nos regaló es inolvidable. Gracias. De verdad, ojalá que así sea y que sea pronto, porque uno dice 12 años, pero 12 años en la vida de una familia son muchos momentos que Iván como papá se perdió y que mis hijos y yo pues nos perdimos de él y nuestra familia, momentos felices, momentos dolorosos, que nunca se van a repetir porque ya mis hijos no son los mismos. Ivanita tenía 7, Iván 12, ya tiene Iván 23, Ivanita 19, ya son momentos irrepetibles que... Bueno, que no podemos llenar de resentimiento pensando hacia el futuro, ¿no? Pero que ya es suficiente para cualquier persona que crea que Iván merecía una elección y su familia totalmente injusta por demás, pero ya es suficiente para todos. Bonnie, queríamos hablar de la salud de Iván, porque todos recordamos que cuando él estaba en prisión, bueno, en la prisión formal, no en su casa encerrado igualmente, sino cuando estaba en la cárcel, cuando estaba en el SEBIN, él se hablaba de 19 patologías. Eso de alguna manera ha mejorado, primero con el cariño de la familia, con una alimentación quizás un poco mejor, comida caliente, luz. Cuéntanos tú sobre su estado de salud. Sí, bueno, mira, es importante que la audiencia sepa que Iván, cuando fue apresado justamente hace 12 años, él era una persona sana. Él entró y la cárcel en Venezuela enferma. La cárcel en Venezuela son unos depósitos de seres humanos que deterioran y matan en cámara lenta a los presos, y el caso de Iván no es una excepción. Él estuvo 8 años y 9 meses en los calabozos del SEBIN y solamente vio 13 días de luz. Eso le produjo una osteoporosis avanzada que, por más cariño que le demos aquí en la casa, efectivamente, aquí la situación también con los alimentos y con la medicina no es solamente grave para los presos, es grave para todos. Es una complicación y sus patologías son irreversibles. Lo único que hemos logrado nosotros aquí es darle una atención dentro de la familia. Sin embargo, para cada pequeño examen que él necesita, nosotros debemos ir a la ciudad de Maracay, viajar, y que la juez, después de unos trámites burocráticos, en 15 días ordene el traslado de Iván para la clínica. La atención médica que Iván requiere, que debe ser oportuna y eficiente, realmente no se sigue logrando.
Lo único que nos ha permitido estar aquí es que sí, que coma regularmente, el tema de la comida, el tema que puede agarrar sol y bueno, controlar un poco esa osteoporosis. Sin embargo, también debemos saber que esta medida de arresto domiciliario está condicionada a que si él llega a mejorarse, él tiene que devolverse a cumplir la condena en la cárcel, y eso es lo grave. Afortunadamente y lamentablemente sus patologías pues no van a mejorar. Tenemos que aprender a vivir con ellas, y de las patologías más graves son, creo yo, las patologías emocionales que hemos visto, porque tú cuando estás dentro de todo el trajín de tanta tensión no te das cuenta, pero cuando puedes estar un poco en reposo aquí en la casa te das cuenta que tienes estrés postraumático, que hay mucho daño psicológico producto de las torturas que también psicológicas, bueno, que ha sufrido y que ha sufrido la familia, y que ahora con el reposo del hogar pues han salido a flote de alguna manera, y no se acaban, porque cada vez que te asomas a la puerta tenemos una tanqueta del SEBIN con funcionarios armados con fusiles, con máscaras para no verles las caras. Entonces tampoco es que nuestra realidad actual ayude mucho a la recuperación psicológica de nadie. Moni, ahora que acabas de hacer referencia a esa situación de tener unos funcionarios del SEBIN montados en un vehículo blindado, con máscaras para no ser reconocidos, un poco para la comunidad no venezolana que nos está viendo y que no conoce bien el tema de cómo se maneja una prisión domiciliaria en Venezuela, yo quisiera que compartieras con la audiencia. Iván puede recibir visitas en la casa, tus hijos pueden recibir visitas en la casa sin que tengan la limitación de que su padre está cumpliendo un arresto domiciliario. ¿Qué limitaciones tienen ustedes, aunque él está en la casa? Porque hay un viejo dicho que dicen, preso ni en el cielo. Así es, y todos sabemos que cuando estamos enfermos en la casa, bueno, ya llevamos 15 días y estamos desesperados por salir a la calle. Eso no lo ha podido hacer, porque el Tribunal de Ejecución le acordó a Iván algunas restricciones. Él no puede usar ningún tipo de red social. Él no puede reunirse con fines de proselitismo político. Es decir, que si aquí vienen políticos no le permiten que entren. Cuando mis hijos ya no viven en Venezuela, sin embargo, de las oportunidades que ellos vienen para acá y traen a sus amigos o mis amigas, son identificados por el SEBIN, les pide la cédula, cuál es el motivo de la visita. Al final estamos ahora todos en la familia Simonovic preso. Yo tengo unas ventanas con unas rejas de seguridad, pues el SEBIN vino, le puso unos candados a mis ventanas y se llevó las llaves. Entonces yo estoy prácticamente ahora encerrada dentro de mi casa. El SEBIN, los funcionarios del Servicio de Inteligencia Bolivariano, son quienes tienen las llaves de mi casa, porque además tienen las llaves de mi casa. Y da mucho miedo porque a veces son 12 funcionarios armados que tú no puedes identificar, que los tienes en la puerta de tu casa, con las llaves de tu casa, y tú dices, y no puedo, ¿cómo puedo dormir tranquila pensando que ellos en cualquier momento pueden llegar, allanar, avasallar, como lo han hecho en tantas otras oportunidades, como lo hicieron el día que trajeron aquí a Iván? Son tantas cosas y es una situación de tanta incertidumbre que vive cualquier venezolano, pero que especialmente la vivimos nosotros con este arresto domiciliario, porque la gente puede pensar, bueno, está en su casa, sí, pero estamos ahora todos presos. La prisión se extendió para toda mi familia y es terrible. Sabes que mucha gente también tiene miedo de visitarnos, tiene miedo de que un servicio de inteligencia les tome. Ahí van, todos los días lo despiertan para tomarle fotos, para verificar que efectivamente está aquí. Eso se lo pueden hacer una vez al día, pero se lo pueden hacer 10 veces al día, dependiendo de los ánimos políticos del país y del momento. A mí me registran en el carro, me hacen como un tratamiento como si tuviera para revisar explosivos, me revisan las maletas una vez que yo entro, que salgo. Entonces, son tantas limitaciones. Claro, yo prefiero eso que estar en la cárcel, pero no es nada fácil enfrentar esa nueva realidad que después de casi 10 años nosotras estábamos solas aquí en la casa y ahora estamos prácticamente invadidos por un servicio de inteligencia. Oye, Bonnie, quería preguntarles cómo fue, bueno, porque es que esta es tu realidad y quisiera, si es posible, rescatar, porque además tú lo haces posible con tu actitud,
lo positivo que puedan ustedes, no sé, extraer de esta nueva etapa de la prisión de Iván. ¿Cómo fue ese encuentro entre ustedes? Es decir, después de no compartir la rutina, hay cosas que cambiaron en el sentido de que fue como redescubrir la relación, se encontraron, el amor se profundizó. ¿Cómo hicieron? Porque de todo esto, tú que has estado allá al lado de tu esposo todos estos años, imagino que de alguna manera eso fue como un bálsamo, tenerlo allí. Bueno, no ha sido tan fácil como uno puede idealizarlo, ¿no? Claro, se ve todo muy bonito en las fotos y definitivamente tener a Iván aquí y poder compartir esos momentos que no tuvimos por tanto tiempo es increíble. Sin embargo, él es una persona muy distinta a la que se fue hace 10 años, porque imagínate lo que una persona puede cambiar en una década. Él llegó para una casa que prácticamente no conocía, porque aquí todos cambiamos. Él dejó a sus hijos pequeños y esos hijos son... mi hija es una mujer de 19 años, Ivancito es un hombre de 23. Entonces no es lo mismo imponerle la autoridad a unos hijos de 7 y 12 que a una de 19 y 23. Claro. Cuando Iván cayó preso no existían ni siquiera Facebook, Twitter, tuvo que reaprender muchas cosas que quizás para nosotros fueron cotidianas, pero a las que él nunca tuvo acceso, a aprender nuevamente a comer, ha tenido trastornos del sueño. Yo estaba acostumbrada a dormir por 10 años con mi hija en la cama o sola. Ahora tengo que compartirla nuevamente con Iván. Iván también se acostumbró a estar mucho tiempo solo y compartir con una rutina que quizás a él lo agobia porque no está acostumbrada. Él estuvo mucho tiempo aislado. Entonces no ha sido tan fácil y hemos tenido que recibir terapia, terapia familiar, terapia para el estrés postraumático, porque esto es como si él viniera de regreso de una guerra. Él tiene muchas guerras y sobre todo las guerras internas, ¿no? De luchar contra el resentimiento y tanta rabia y tanta injusticia. No ha sido fácil, eso es lo que te quiero decir. Ha sido un cambio ligeramente positivo, pero no es el ideal es el que tenga la libertad plena, esa libertad que nunca le debió haber sido arrebatada y a nosotros, y por eso es lo que estamos luchando, no solamente por la libertad de Iván, sino aquí hay más de 120 presos políticos en Venezuela, presos políticos de la edad de nuestros hijos, y bueno, por todos ellos hay que dar la batalla, y yo quiero la libertad plena de Iván, pero también quiero la libertad de todos esos presos a quienes hemos aprendido a conocer. Sus familias han venido aquí a conocer a Iván y es muy doloroso, tanta tristeza que se siente en nuestras familias. Es complicado, de verdad no es tan fácil como quizás se ve desde afuera. Has hablado de la lucha, Bonnie, tenemos que irnos a la pausa. Al regreso quisiera que habláramos de eso, porque esa lucha que emprendieron ustedes, la esposa de Iván Simonovic, la esposa del comisario Forero, la esposa de los otros policías de la Metropolitana de la misma fecha, a esa lucha se han unido otras esposas, otras madres, otras hijas, y el 2014 fue un año, si se quiere, muy borbollante en cuanto a ese tema. ¿En qué ha variado la lucha que tenían ustedes hace 12, 13 años atrás con la que ahora se sostiene, por ejemplo, Lilian Tintori, Michi de Capriles de Ledesma y otras que a lo mejor no sabemos sus nombres, que son las madres de esos jóvenes que están presos y que todos los días están y que tenían la fe puesta en una ley de amnistía y en la gestión de la nueva Asamblea Nacional? Al regreso, amigos, con Bonnie de Simonovic en directo desde Venezuela. Ya venimos. Este programa es presentado por Daoro, la joyería más importante y exclusiva, ahora en Aventura. Visítanos en daoromiami.com. Buenas noches. Continuamos. Así es. Bonnie de Simonovic nos acompaña a esta hora en el programa y tú le habías dejado un planteamiento. Sí, que voy a tratar de resumirlo para no hacer nuevamente una pregunta tan larga, pero era un poco el análisis de cómo
así como el régimen ha ido intensificando su represión y cada vez es mucho más evidente que es un régimen dictatorial, que es una dictadura, también la lucha, le preguntaba yo a Bonnie Simonovic, también la lucha ha variado. Entonces esa lucha que ellas emprendieron hace 12 años, cuando ocurrieron los hechos del 11 de abril, y a la cual se han venido sumando otros presos políticos, primero los comisarios, luego algunos estudiantes, algunos empleados de empresas importantes, ahora el tema de lo que ocurrió en el 2014, Leopoldo López, Antonio Ledesma. ¿En qué ha variado esa lucha, aunque el objetivo sea el mismo, según tu percepción, Bonnie? Bueno, yo creo que no ha variado en nada. Aquí lo que ha habido es una política de Estado. Sí, te escuchamos, te escuchamos. Ay, se cortó la comunicación. Sí, porque ahí, si la podemos llamar por Sí, teléfono vamos y al a mismo ver si tiempo podemos intentar hacer la conexión con... tener el audio por teléfono y el video, que además estaba bastante estable, ¿no? Pero sabemos... Es impactante escuchar a Bonnie, porque además, ella, si algo hay que celebrarle a Bonnie, es que ella es una mujer sin cortapisas, es decir, ella te dice las cosas como son, y punto. Sin disimulártela, sin maquillártela, ella te dice lo que ha vivido, y además siempre ha sido así, por eso es que es una mujer con tanta credibilidad. La tenemos La tenemos nuevamente. Adelante. Bonnie, se cortó cuando nos estaba diciendo que la lucha no ha variado en nada. Sí, no ha variado. Más bien, en una oportunidad estábamos en Ramo Verde y mi hijo, cuando estábamos haciendo la cola para visitar a Iván, estaban recién llegados los hijos de Leopoldo López, y mi hijo, así con mucha tristeza, me dice: oye, mami, qué horrible que haya tenido que llegar una generación nueva de hijos de presos políticos, algo que nosotros creíamos que iba a terminar con nosotros. Y entonces, claro, estaba el hijo pequeño de Leopoldo, su hija, de alguna manera Ivancito vio reflejado a él y a su hermana en los hijos de Leopoldo. Y al final nosotros, todos los familiares de los presos políticos, decidimos agruparnos en un comité de familiares de presos políticos venezolanos. ¿Para qué? Para seguir la lucha, porque esto ha sido una política de persecución de Estado. Al final tú ves que se hace lo mismo, buscan los mismos jueces, los mismos fiscales, las mismas cortes de apelaciones, los mismos magistrados del TSJ, y los esquemas de persecución son los mismos, pero lo que varían son las personas. Entonces, en este comité nosotros nos hemos reunido todos los familiares, porque aquí hay desde familiares de tuiteros, de estudiantes, de políticos, de militares, de civiles, de policías, para compartir nuestras experiencias, nuestras tristezas, nuestras frustraciones, pero también nuestros anhelos, porque nosotros no nos estamos resignando a vivir esta situación por siempre. Entonces, hemos constituido como de verdad una alianza muy fuerte, que yo siento que es realmente importante para continuar la lucha, porque es dura. Hay momentos, honestamente, en que tú sientes que pierdes la fe, que sientes que pierdes la esperanza. Nosotros estamos en esto desde que Iván se lanzó en la asamblea en el 2005, después vinieron los abstencionistas, después en el 2010 vino el Eladio Aponte y le anuló su posibilidad de ser diputado, después vino la amnistía, posibilidades de indulto. Chávez benefició a los pistoleros de Puente Llaguno, le negó la oportunidad a los funcionarios de la Policía Metropolitana. Entonces, esta incertidumbre que te hace vivir el gobierno, lo que quieren es que tú pierdas la esperanza, y a veces lo logran, pero parcialmente. Uno se echa un poquito para atrás, respira, tomas aire y vuelves a seguir, y te impulsa ver a esta gente que está pasando también por todas estas situaciones que de alguna manera ya nuestra familia pasó, la estamos viviendo de otra manera, desde otra perspectiva, y sientes que tú con tu experiencia puedes aportar en algo, simplemente con tu testimonio. Y mi consejo para ellos es: documenten toda esta injusticia, documentemos todas estas violaciones a los derechos humanos que se están cometiendo en contra de nuestros presos políticos, pero también en contra de nosotros como familiares, porque en algún día, en algún momento, aquí la justicia va a restituirse, y todas estas personas con justicia imparcial, la que nos fue negada a nosotros, van a ser juzgadas y van a tener que responder por sus acciones. Y bueno, en ese sentido, al final la lucha es la misma, los patrones de persecución se repiten, pero nosotros no perdemos la fe, y aquí estamos más unidos que nunca y siguiendo, porque yo creo que el fin democrático y por la vía pacífica está más cerca que nunca. Oye, Bonnie,
Quería preguntarte sobre lo que ha sido de alguna manera, bueno, no solo la experiencia que ya la has contado en profundidad, sino de cara al futuro. ¿Cuál es ese sentimiento que abraza tu corazón en este momento? Porque tú decías que es obvio que en Iván hay cicatrices, pero ¿cuáles son las tuyas? Y de alguna manera, ¿cómo hiciste para que no quedara ese rencor en el corazón de tus hijos? ¿O cómo manejaste esos sentimientos que también pudieron haber nacido en ellos durante todos estos años? Bueno, todavía lo estamos manejando y yo no te puedo hablar de resultados porque seguimos viviendo en la situación, todavía no hemos salido. Hemos mitigado de alguna manera ciertos dolores. Yo creo que mis hijos lo han drenado a través de la parte creativa. Mi hijo Iván Andrés hace videos, mi hija decidió por estudiar educación especial para ayudar a los demás, quizás la ayuda que a ellos nunca le dieron, porque a ellos los maltrataron muchísimo en el SEBIN desde pequeños. Realmente no ha sido tanto nuestro trabajo como padres, que creo que sí nos hemos esforzado, ha sido un trabajo conjunto de toda la familia. Mi mamá tuvo muchísimo que ver en esto, porque mi mamá se encargó y mis hermanas de la crianza de mis hijos mientras yo tenía que acudir al juicio a Maracay, pero también creo que mis hijos tienen mucha madera fina y ellos mismos han demostrado que son unos venezolanos de verdad admirables, y si alguna cicatriz yo tengo en mi corazón ha sido por el dolor que todo esto le ha causado a ellos, y no solamente por parte del gobierno, sino también quizás en algunas oportunidades yo no pude responderle a ellos como quise porque no estaba, o cuando estaba tenía mi mente simplemente en el caso de Iván y de alguna manera los desatendí, pero eso los convirtió en unos venezolanos, en unos hombres y mujeres bastante independientes. Ahora cada quien está viviendo en el exterior por su cuenta, se pueden mantener, y bueno, nosotros aquí como familia estamos muy orgullosos de lo que hemos logrado ahora. Emocionalmente, no sé, espero que las cicatrices las podamos curar todos en libertad, y a veces no hay ni siquiera que ocultar esas cicatrices, a veces simplemente hay que reforzarlas con un material más fuerte, porque eso en definitiva vas a tener que aprender a vivir con ello. ¿Cómo vives con ello? Eso lo decides tú, y yo creo que nosotros apostamos por la parte que está muy lejana al resentimiento, porque precisamente funcionarios muy resentidos son los que nos han hecho tanto daño. Has hablado en el transcurso de tu conversación con nosotros de esos momentos en los que el desencanto, la desesperanza, los asalta solo por momentos. Es como decías hace un rato, te repliegas, coges aire, vuelves a llenarte de confianza y de optimismo. Normalmente cuando uno hace una travesía larga, uno mira para atrás y dice, oye, me falta menos que cuando empecé. En este momento, tanto Iván como tú sienten que ya falta menos, que no solamente Iván, sino que Venezuela entera va a recuperar su libertad y su democracia. Yo siento que sí. Y siento que sí, no solamente por las personas que piensan igual que nosotros, sino por las que piensan distinto. Yo creo que esta situación nos ha afectado a todos como venezolanos, incluso a los chavistas, a los que de alguna forma creen en el presidente Maduro, pero su día a día les dice todo lo contrario. Ver que estos escándalos de tanto dinero, mira, ¿cómo no sentir indignación cuando yo solamente tengo la oportunidad de comprar una vez a la semana en un supermercado o una farmacia por el terminal de mi número de cédula, y de repente se me atraviesan en la calle con carros importados y escoltas, unos boliburgueses que tú sabes que tienen dinero mal habido? Entonces, ese es el momento que tú dices, oye, de verdad que esta injusticia social tiene que parar, porque yo no vivo en un barrio y sin embargo la siento. Y digo, ¿y cómo se vivirá esta injusticia en aquellos sectores donde tú ni siquiera tienes para hacer la cola? Porque ahora aquí hay otra realidad, que de repente consigues el producto, pero la inflación es tan alta, los productos aumentan día a día que no puedes comprarlos. ¿Cómo es posible que aquí la gente esté bajando de talla simplemente porque no come, que los niños no vayan al colegio porque las mamás no tienen que darle de comer, los mandan a dormir temprano
porque los niños se están acostando con hambre. Entonces esa no es una realidad que solamente nos toca a quienes hemos sido víctimas de esta persecución, sino que nos está tocando a todos. Y eso lleva a la reflexión que para obtener una estabilidad en Venezuela, para todos los venezolanos, para todos por igual, menos aquellos que obviamente son corruptos, pasa por un cambio político, pero un cambio, siento yo, que tiene que ser pacífico. Definitivamente la presión en la calle es necesaria, pero siempre entendiendo que las posiciones radicales no nos llevan a nada, aunque a veces nos desespera y eso es lo que nos provoca. Pero Iván está preso aquí por un hecho donde la efervescencia social hizo que dos bandos opuestos se enfrentaran y causaran 19 muertos. Y al final, ¿a qué nos llevó eso? A que se repartieran los muertos de bando y bando. ¿Y qué cambio conseguimos? No se consiguió ningún cambio, porque esa no es la forma verdadera de conseguir un cambio. La forma verdadera es la que hemos logrado al trascender tantas experiencias positivas y negativas para la oposición, pero con todos los errores que además me he sentido totalmente libre de manifestar y de cuestionar, porque eso sí creo que debemos marcar una diferencia, que antes a Chávez y a Maduro les han rendido pleitesía a pesar de sus errores. No, aquí la unidad entiende que podemos seguir unidos a pesar de pensar distinto, que yo puedo tenerle mucho cariño a Carlos Ocariz, pero soy capaz de cuestionarlo cuando dice que no se trata de presos políticos, sino de personas detenidas, y que él respete esa posición, que él no considere que yo soy una enemiga simplemente por pensar distinto que él en un momento determinado, que la lucha por la libertad va más allá de cualquier ambición personal. Y de alguna manera, con todas las críticas y bueno, toda la velocidad que le quisiéramos imprimir a esto, siento que vamos por buen camino, y porque es el único camino que tenemos, es el único camino que ha puesto, y es el de la paz. Es el de la paz porque hemos demostrado que poner al presidente y a sus ministros en una mesa de diálogo se ha logrado gracias a la presión en las calles, pero una presión pacífica, pero con fuerza, que le muestre ahora. ¿Cómo hacemos otra vez para reactivar a los venezolanos? No lo sé, no soy política. De alguna manera yo también me siento un poco desmotivada, pero por eso es que estoy de alguna manera pensando, reflexionando qué será lo que podemos hacer, porque mi enemigo no es la Mesa de la Unidad, ni mi enemigo son los chavistas. Mi único enemigo es quien ha cometido tantas violaciones en contra de mi familia y nos ha hecho tanto daño. Bonnie, muchísimas gracias por estar en el programa, pero sobre todo por esas palabras que nos hablan con certeza de que ese nuevo país que está por construirse va a tener a los mejores hombres y a las mejores mujeres para poder sembrar en quienes vienen como generaciones de relevo valores y sentimientos que no sean reflejo, ni siquiera se parezcan a los que nos condenaron todos estos años, ¿no? A este caos, a esta desgracia y a estas migajas de país que le han dejado a todos los hijos, pues a tus hijos, a los hijos de los hijos y a los hijos de todos los venezolanos. Gracias, porque si ese va a ser el mensaje, si esa va a ser la dirección de quienes les va a tocar o quienes van a tener la responsabilidad de construir o de caminar en esa nueva nación, pues creo que estamos salvados. Porque todo lo que has sufrido, y mira tu discurso, no tiene ni siquiera una gota de odio. Así es. Y eso nos da muchísima tranquilidad. Yo sé que a ti te ha costado mucho, mucho, mucho dolor y sacrificio decir y expresarte como lo haces, pero cuánto valoramos, creemos que eso es lo que nos permite aferrarnos a que el país no está perdido. Así que muchísimas gracias, Bonnie. Un gran abrazo. Gracias, Carlos. Saludos de parte de Iván. No, eso te iba a decir, un gran abrazo para Iván y como hemos dicho muchas veces, nos vemos en democracia. Exacto. Amén. Libertad. Un gran abrazo para ustedes. Gracias, Juan. Maravilla, qué maravilla. Por eso a uno se le aguan los ojos cuando hablan de Venezuela. Claro. Porque eso son por gente como ella. Esa es la gente que es el vivo retrato de lo que es nuestro país. Sí, señor. Hacemos Vamos a hacer la pausa. Como el serrucho.